Están los señores Claudia Lima Márquez de Brasil, Didier Operetti de Uruguay, Gilbert Butín de Panamá, la doctora Marisol Perestello, Víctor Saco, Jorge Pecheira, Alejandro Dalí, amigos de muchos años. Había preparado unas palabras, pero realmente solamente quería felicitarlo, doctor. Realmente estamos muy contentos y es un honor que el libro lo presente acá en el Colegio de Notarios de Lima. Realmente estuve leyéndolo y en la parte teórica, los casos prácticos, ¿no? Y la verdad que es para las personas que están interesadas en comercio internacional, hay mucho tema de principios, justo se crea un tema transversal con el tema notarial. Pero simplemente era eso, doctor. Yo creo que más importantes son las palabras de los conocedores que están al costado mío, pero quería estar esta noche al lado de usted en la presentación del libro. Doctora, por favor, quiero que continúe. Buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación del doctor Aníbal, a ustedes, y por mi parte, gracias al doctor Aníbal por proponerme que estuviera aquí acompañándolos. Yo no sé nada de comercio internacional, por supuesto, soy periodista, no soy abogada, pero hago un esfuerzo por entender y he leído el libro con mucho interés. Pero por supuesto los comentarios no van a ser míos. Lo que queremos hacer es una conversación de amigos, de gente que conoce al autor, de gente que conoce sobre este tema y que puede generar lo que pretenden todas las presentaciones de libros, que es deseo de leer el libro, ganas de acercarse a lo que propone, a lo que plantea, que es realmente muy interesante para quienes saben y para quienes como yo pues no sabemos mucho de este tema. Así que lo que les he propuesto a quienes están aquí, y quiero decirles a quienes están conectados a través del Zoom, es que hagamos una conversación de amigos, digamos que sea una cosa relajada. Vamos a empezar con el doctor Didier Operetti. Él está conectado por el Zoom y va a tener que retirarse a las 7:30. Entonces, por eso le quiero proponer que haga una introducción sobre sus impresiones sobre el libro. Él es abogado de la Universidad de la República de 1960. Durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti en Uruguay se desempeñó como secretario de la Comisión Binacional Argentina-Uruguaya del Puente Buenos Aires-Colonia y coordinó el estudio preliminar de viabilidad de este proyecto, pero también fue delegado de Uruguay en la Convención Interamericana para el Control de Abuso de Drogas y fue ministro del Interior de Uruguay y ministro de Relaciones Exteriores. Así que quiero darle la palabra al doctor Didier para que nos dé unas primeras impresiones sobre el libro. Lo está activando. ¿Está activando su micro? ¿No? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar con la doctora Claudia, que está desde Berlín, así que está de amanecida. Esperamos que no estemos siendo muy atravesados en su descanso. Ella es graduada de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Federal del Río Grande do Sul, máster por la Universidad de Tübingen y doctoris Luris Utriske, 1996, y postdoctora por la Universidad de Heidelberg. Es directora de la Facultad de Derecho de UFG RGS 2021-2024 y directora del Centro de Estudios Europeos y Alemanes. Doctora Claudia, adelante. Perdón. Entonces quería decir que es un gran honor, un placer estar acá en este lanzamiento, además uno de los maravillosos libros del profesor doctor Aníbal Serrialta Ríos, que es un conocedor profundo del derecho internacional,
de sus patologías, como dice el título, pero también de su belleza, de sus desafíos. Entonces, para nosotros de Brasil, en nombre de toda la academia, queremos saludar más este libro tan importante. El profesor Aníbal Serrialta tiene libros traducidos para el portugués y publicados en Brasil. Yo quería destacar brevemente en esta participación la importancia de su visión sobre el derecho internacional, que es una visión crítica, una visión muy realista. El derecho internacional puede ser, vamos a decir, algo así un poco utópico, ¿no? Para algunos, pero no para este maravilloso profesor Aníbal Serrialta, que no es solo de Perú, me parece que es de toda Latinoamérica, ¿no? Porque su experiencia práctica tiene sido muy importante, tanto en teorías novedosas como la teoría del juegos, pero también en la visión realista y para Latinoamérica en especial, muy importante de derecho internacional. Entonces quería destacar de forma especial que este libro ayuda a todos los prácticos en el derecho internacional. Tiene ejemplos muy pedagógicos y para estos que están descubriendo las dificultades, pero también la belleza de la, vamos a decir, la actuación en el escenario comercial internacional, este libro es realmente, diría, un presente, un regalo para todos los latinoamericanos. Entonces, muchas gracias, profesor Aníbal Serrialta, por más esta obra que me parece será una de las más importantes de Latinoamérica. Esperamos en breve también poder traducirla para el portugués. Entonces, congratulaciones. Muy bien, entonces empiezo por mi izquierda. Ustedes la conocen, no necesita mucha presentación. Marisol Pérez Tello es abogada por la Universidad San Martín de Porres, con estudios de posgrado en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Es notaria de Lima desde 1999, fue congresista en el periodo 2011-2016 y ministra de Justicia y Derechos Humanos desde julio de 2016 hasta septiembre de 2017. Tiempos de bárbaras naciones. Ha sido docente universitaria en materia de derechos humanos en la Universidad San Martín de Porres y en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Doctora Marisol. Muchísimas gracias, Clara Elvira. Muchas gracias a quienes me acompañan en este espacio de conversación. Aníbal, por supuesto, a ti por la deferencia en invitarme a estar acá sentada, no solo a título personal como tu amiga, sino como tu colega notaria. Agradecer a nuestro decano y amigo Edgardo Hopkins y a todas las personas que se han reunido el día de hoy para homenajear el esfuerzo de un hombre que se ha entregado al trabajo, a la producción académica, a la docencia. Yo quería hablar brevemente sobre la persona del autor, pero también sobre lo que considero el aspecto y la contribución más importante, no solamente del libro que hoy presentamos, sino también de la conducta del profesor Aníbal, que es lo más difícil, vivir como se piensa y vivir como se escribe. Aníbal es notario hace muchos años, nosotros somos de la misma promoción, han sido ya... digamos, el ver en lo que se ha convertido nuestro colegio después de todos estos años, lo que ha crecido, lo que representa el notariado para el país como servicio, y cómo muchos de los profesionales que tomamos la decisión de ser notarios, dejamos un desarrollo profesional que el notariado nos permite continuar desde la academia. Y entonces, siendo notarios, podemos también ser profesores y tenemos espacio para producción académica, y así, en mi caso, trabajo en derechos humanos, además en la política, y tenemos expertos en distintos temas. El doctor Escamarone, que en paz descanse, era un experto en temas mineros, tenemos expertos en temas societarios, expertos en temas de familia, y así hay docentes universitarios y académicos que encuentran en este espacio tan honorable de la función notarial, no solamente
la acogida entre nosotros de lo que somos, sino también un espacio para contribuir con la academia. Y creo que uno de los más destacados académicos y profesores del gremio es el doctor Aníbal Sierra Alta. Qué duda cabe, con toda la trayectoria que él tuvo antes de ingresar al notariado, durante el notariado, no solamente en la distinta producción que ha tenido, ha escrito muchos libros que han sido traducidos, entre otros, al portugués, pero también ha sido profesor de distintas universidades en el Perú y en el mundo, y es profesor invitado permanentemente en los temas que domina, y su experiencia en el comercio internacional es una experiencia desde la práctica, pero también desde la academia. Pero el énfasis que yo quiero ponerle a este libro y que los invito a leer es el acento que él le pone a los aspectos éticos del comercio y en particular a la necesidad de buena fe, de colaboración, de cooperación y de solidaridad, que no se puede dar en las relaciones humanas sanas. Sin eso no funciona. Él desarrolla los conceptos de buena fe, de cooperación y de solidaridad en el comercio desde sus orígenes y vuelve a ellos permanentemente cuando analiza cada caso en términos de patología. Vuelve a la necesidad de encontrar equidad. Es difícil, si uno no conoce a Aníbal, ver cómo logra entrelazar el comercio, las patologías del comercio internacional con la vida, con la necesidad de buena fe en las relaciones humanas, con la necesidad de cooperación para la relación entre seres humanos que quieren sociedades más justas y, por supuesto, de la solidaridad que se traslada no solamente a los países más desarrollados con los que estamos en ese proceso, sino también en el trato igualitario con posiciones que pueden ser de aparente dominio. Y por eso es que pone énfasis en la necesidad de corregir esas patologías con ejemplos muy concretos y con todos los mecanismos que se ha creado en el marco del comercio internacional para generar esos equilibrios. Así que yo quiero invitarlos no solamente a leer la obra del maestro Aníbal Sierra Alta, sino también a seguir toda su producción y ver que toda la constante de su vida, de su ejercicio profesional, de su relacionamiento con las demás personas es en esos términos: buena fe, cooperación, solidaridad. Así que para mí es un honor hacerlo, ser parte de esto como tu colega, como tu amiga, pero hacerlo aquí, en esta que es nuestra casa, que todos queremos, que nos ha permitido desarrollar otros aspectos de nuestra vida profesional y que eso siempre es un privilegio en un país con tantas necesidades, privilegio que se comparte con otros profesionales a partir de la producción académica. Así que te animo a seguir en esta producción, a escribir sobre buena fe, sobre cooperación, sobre solidaridad, sobre equidad, porque creo que nos inspira. Muchísimas gracias, Aníbal, y mis felicitaciones por este libro y espero que todos lo disfruten como lo he disfrutado yo. Muchas gracias. Bueno, si solo hubiera buena fe no en el comercio, sino en la vida en general y solidaridad, ya tendríamos resuelta la mitad de nuestra existencia, de nuestro futuro y de nuestra continuidad como especie. Ahora vamos con el doctor Alejandro Deli Arbulú. Él es abogado de profesión, director de la Sociedad Nacional de Industrias y gerente de los comités gremiales vinculados a la industria de alimentos. Tiene experiencia en legislación y procedimiento en materia de competencia desleal, que es un tema que está aquí tratado en el libro, como dumping, subsidios, contrabando y subvaluación. Como les dije, estuvo en la Sociedad Nacional de Industrias, presidente del Comité de Molinos de Trigo y presidente ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros. Así que... Muchas gracias, Clara Elvira. Yo quisiera también agradecer a Aníbal haberme invitado. Me siento muy honrado, efectivamente, de participar con personas tan distinguidas en este evento de la presentación de un libro que, como vi el título por primera vez, dije, bueno, es un título provocador, es un título que provoca la patología, y la patología no solamente la define, no solamente la presenta, sino también das las recetas para corregir estas patologías. Quisiera también, como lo hizo Marisol, hacer una referencia a mi relación personal con Aníbal, que data de hace muchos años. Nos conocimos en 1969, nada menos, cuando Aníbal era un joven profesor de la Sorbona y yo era un alumno también de esa institución.
Entonces ahí pude conocerlo, su vocación por la enseñanza, su vocación además por la lectura, por transmitir a los jóvenes, y él era también un profesor muy joven, ahí en la Sorbona, sus conocimientos. Pero antes que se me pase, quería decirles de que la Sorbona, en el 69 era el verano, porque quedaba en la avenida Arequipa, y era un instituto para preparar a los alumnos a entrar a la universidad. Entonces no puedo quedarme simplemente diciendo la mitad del contexto en que nos conocimos. Y de haber sido muy profesor y yo no tan mal alumno, porque entré a la primera. Bueno, he leído con gran placer el libro. Además es un libro que se lee, después transitamos juntos en la Comisión de Dumping y Subsidios del Indecopi, donde yo era comisionado y presidente, y Aníbal comisionado, y nos enfrascamos en el estudio de los casos, porque todos estos casos de competencia desleal, como es el dumping, los subsidios, incluso temas de salvaguardias, tienen un componente legal, es cierto, pero también un componente económico. Entonces nos apoyábamos mucho en el trabajo de la Secretaría General y entramos también con Aníbal bajo una perspectiva bien interesante. Fíjense ustedes, hay dos formas de encarar la investigación de los casos de dumping. Y una de las formas de encarar los casos de dumping o subsidios es: ¿cómo hago para no poner derechos antidumping o derechos compensatorios? Esa es una manera de enfocarlo, y creo que prevaleció un tiempo. Pero nosotros, cuando nos reencontramos y nos juntamos con el resto de comisionados, dijimos, no, pues, lo que tenemos que hacer es, si hay una práctica, si hay un margen dumping y hay un daño a la industria nacional, ¿cómo hacemos para poner los derechos compensatorios o derechos antidumping, pero dentro del marco de la legislación nacional e internacional que está enmarcada en los acuerdos de la OMC? Entonces, eso cambió, yo diría, la perspectiva, y la gran satisfacción que tenemos, Aníbal y yo, es que ninguno de los casos que nosotros resolvimos en la comisión fue recurrido ante Bruselas en un panel. No nos llevaron a un panel. Así fue de simple el asunto. Es cuestión también de enfoque. Bueno, refiriéndome después de esta simpática anécdota de cómo nos conocimos, y refiriéndome ya al libro, yo veo que no solamente es un libro de patología del comercio exterior, no solamente es un libro que define los principales instrumentos contenidos en los acuerdos de la Ronda Uruguay, sino también es un libro de historia. Nos hace transitar por la historia el comercio de esclavos, considerados mercadería, el opio de China, cómo la industrialización cambió el comercio internacional, cómo las guerras lo interrumpen, cómo la integración bilateral, la reserva de bandera en las naves, el comercio de granos, la ley de granos, la Carta de La Habana, que es el paso previo a la creación del GATT y la OMC. Y veo de que este libro, por todo ese contenido, los ejemplos y la casuística, se debe convertir muy seguramente en un libro obligado de consulta de profesores, de alumnos y aquellos profesionales que ejercemos dentro del marco del comercio internacional nuestra actividad profesional. Bueno, habrá una segunda parte en que quería referirme a otros temas, pero ya el tiempo se ha vencido. Nuevamente, felicitaciones. Este libro, como dije hace un momento, es un libro obligado de consulta, y felicitaciones, Aníbal.
Muchas gracias. Bueno, entonces le tocó doctor Pesquera. El señor Jorge Pesquera Casinelli tiene una larga trayectoria profesional en los sectores público y privado. En los años 90 tuvo a su cargo la negociación del plan Brady peruano y el diseño y puesta en marcha del fondo Mi Vivienda en el sector privado. Luego de una exitosa carrera en el sector bancario, desde 1993 asumió un rol empresarial principalmente en el sector calzado, donde desde hace algunos años ocupa cargos directivos en gremios de fabricantes de calzado. En ese rol ha conducido las gestiones ante Indecopi para obtener medidas antidumping, que es el tema. El señor Pesquera obtuvo el grado de bachiller en Ingeniería Industrial en la UNI y el grado de máster en Investigación de Operaciones en MIT. El libro, me parece que lo que más me llamó la atención cuando me invitaron es el título del libro. El tema, la palabra patologías. Algunas de las patologías, o sea, yo pienso que el comercio internacional, como cualquier actividad humana, tiene muchos defectos. Y por eso es que existen marcos legales para enfrentarlos. Si, por ejemplo, alguien comete dumping, es decir, vende a menor del valor, entonces hay herramientas para defenderse. Hay algunos casos, por ejemplo, donde es necesario etiquetar. Etiquetar quiere decir, por ejemplo, que en el caso del calzado se diga de qué material es. Es lo menos que se puede exigir. Exigir etiquetas es una patología. Yo no sé, no creo. Y lo que más me preocupa digamos, de este uso de la palabra es que se cree una atmósfera de crítica al funcionamiento actual del comercio exterior en general. Yo creo que toda actividad humana es perfectible, pero no se puede atacar la actividad en su integridad sin ver todos los beneficios que trae. Entonces, por ese motivo, materia de esta discusión puede ser la palabra patología. Creo que no hay que enamorarnos de la palabra, pero por supuesto que vende bien. Hace atractivo el tema. ¿No? Me parece bien en ese sentido. Respecto al tema digamos, entrando al detalle de, por ejemplo, las subvenciones y los subsidios, que hay una interesantísima discusión sobre la diferencia de la definición. Me parece muy útil esa discusión. Yo no la tenía clara y ahora ya la entiendo mejor. Hay un tema que creo que podría ser, que no estoy seguro si es que lo llega a rescatar en el libro o no, que es el tema del drawback, que es un subsidio o una subvención que supuestamente compensa los impuestos que paga una empresa que exporta. Es un tema que creo que, no sé si está incluido, pero habría que analizar de todas maneras. El tema también de oculto dentro de las herramientas que usa un Estado o que puede usar un Estado para de alguna forma interferir o intervenir en el comercio exterior es el tipo de cambio, ¿no? Por ejemplo, China, que venía revaluando su yuan por muchos años, en los últimos 2 años ha comenzado a devaluarlo. Entonces, por ejemplo, aquellos que vendemos a países que también le compran a China, nos enfrentamos con una competencia. Por ejemplo, en Chile, simplemente uno podía competir con cierto precio del yuan o del precio de los zapatos que llegan a Chile convertidos a dólares, y ya no se puede competir si es que devalúa China, ¿no? Entonces, son temas que sería bueno también quizá ir pensando porque son importantes y son utilizados por los países como herramientas, no son casuales, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, todo el mundo se felicita de que haya
el sol está fuerte. ¿No? ¿Eso es bueno o es malo? ¿La fortaleza del sol genera más empleo o no? Eso hay que preguntarse. Yo pienso que hay un punto medio y no puede ser que mientras se evalúa la moneda en casi todos los países contra el dólar, el sol se fortalezca y perdamos competitividad, por ejemplo, en Colombia o México, donde yo también exporto, ¿no? Y donde cada vez es más difícil vender. Entonces, respecto a los casos, me pareció interesantísimo tener ejemplos prácticos, me parece muy importante. Lo único que me faltó, me hubiera gustado ver es, como usted menciona que hay estudiantes o gente que ha participado en los casos, me hubiera gustado ver los nombres de estas personas, ¿no? Ver la referencia, fulanos hicieron esto, el reconocimiento a estas personas, que no sé, en eso, como no lo he leído todo el libro, puede ser que sí esté, pero no lo vi. Y respecto al tema de mi experiencia, y yo lo que quiero decir es que hemos, desde hace 20 años, como sector calzado, hemos buscado equidad, que de alguna forma se reduzca la competencia desleal en la importación de calzados. Y lo hemos venido logrando después de duros procesos. En casi todos los tipos de calzado. En algunos tipos de calzado no lo hemos logrado por razones técnicas, razones burocráticas, internas de Indecopi, pero en general eso ha permitido que la industria de calzado no desaparezca. Les doy simplemente una referencia. Los calzados de tipo con parte superior de cuero y con parte superior sintética tienen protección, tienen esta protección o defensa. Y los calzados con parte superior que no es de cuero, por ejemplo, con la parte superior textil, no tienen esta protección desde el año 2010 o 2011. La diferencia en las importaciones de estos dos tipos de calzado es que las importaciones del calzado con parte superior de cuero o sintética prácticamente no han subido, lo cual ha permitido que la industria nacional se mantenga. Pero las importaciones de calzado con parte superior textil, que es desafortunadamente el sector donde yo estoy, se han más que duplicado, ¿no? Y han desplazado completamente la producción nacional. Quedan muy pocas fábricas que producen este tipo de zapatos. Entonces, es muy útil, estas medidas son probadamente útiles, hay un proceso muy estricto, muy disciplinado para conseguir las medidas. El Indecopi solicita muchísima información y hace análisis bastante detallados, muy exigentes. Entonces, si no fuera así, estas medidas podrían ser objetadas internacionalmente, por ejemplo, por los países que son afectados por las medidas, ¿no? Entonces, es importante, este tema, es muy bueno que el doctor Sierralta lo haya tomado y que lo difunda y lo divulgue, porque muy poca gente conoce de qué se trata esto y la importancia que tiene este tema. Entonces, yo le agradezco mucho al doctor Sierralta haber tomado el esfuerzo de este libro y no sé si le gustará haberme invitado a la reunión, pero gracias por la invitación. Ahora vamos con el doctor Víctor Saco. Él es profesor a tiempo completo del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde enseña e investiga temas de Derecho Internacional Económico. Es director de la maestría en Derecho Internacional Económico de la PUCP y titular de la cátedra OMC del Perú. Si quiere, con ese micro nos queda más cerca. Doctor Víctor. Está. Muchas gracias. Voy a ser bastante breve porque quiero agradecer al doctor Sierralta por invitarme, porque es otra ocasión más para aprender. Desde la misma sala de espera en que aprendí qué libros ya debo poner en mi lista de lectura antes de dormir, hasta este momento con grandes ejemplos que se están dando. Y es un agradecimiento continuo, porque yo lo conocí a usted a partir de su obra. Digamos, yo lo leí, recuerdo Contratos Internacionales,
Y creo que en toda su obra, como también en esta, hay mucho cariño que pone usted para los alumnos que quieren aprender, ¿no? Y lo decía hoy día en clase, dictando negocios internacionales a mis estudiantes, varones y mujeres. Y creo que siguiendo un poco lo que decía Alejandro Dalí en un momento, digamos, yo creo, y tal vez lo veo desde la óptica ahora de profesor, pero más bien un profesor joven que siempre está aprendiendo. Ustedes me ponen la valla alta, así que es lo que me gusta de la docencia. Es que desde el punto de vista docente, es un gran manual. Sí, es, como lo decía, los nervios del agradecimiento. Yo creo que es un gran manual porque les decía a los chicos y chicas en clase, les permite tener los conceptos básicos de manera directa, clara y concisa. Algo que en castellano a veces todavía no tenemos, no teníamos y ahora lo tenemos, ¿no? Muchos de estos temas de OMC, a veces la mayor doctrina está en inglés, hay que traducirla o hay que entenderla, y ahora tenemos un texto que los dice claro y directo. Ese es un agradecimiento como estudiante. Ahora también es un agradecimiento como profesor, porque creo que aquí hay un método de cómo enseñar estos temas. Creo que los casos son válidos. Yo sí encontré, digamos, nombres, hay un debate muy interesante entre Bullard y otro profesor con nombres claros y las partes de los artículos que se dan. Usted sí leyó el libro, doctor. No me metan en lo suyo. Qué cortésmente estoy bromeando. Me excedo, yo sé que si nos conocemos, pero... No. Pues una interrupción, una invitación. Digamos, y usted lo dice al inicio, ¿no? Usted también con ese cariño que tiene está pensando eso en sus alumnos de la maestría en propiedad intelectual y la competencia de la PUC, a quienes les enseña. Y creo que esa forma de enseñar con casos lo que permite, ¿no? Ahora que el storytelling es tan importante porque los chicos y chicas viven rápido, contar con historias creo que es una buena metodología y usted lo tiene aquí, es decir, esto puede llegar a ciudades en las cuales no se tiene el curso de comercio internacional y alguien autodidactamente puede aprender de ello. Espero, claro, que tenga la posibilidad de escucharlo en vivo porque va a ser mucho más fructífero, pero eso es. Me adhiero a discutir de podología luego, por eso iba a ser breve, así que muchas gracias nuevamente y gracias a todos. Muy bien. El doctor Didier está por entrar, pero vamos conversando porque hemos quedado con el doctor Aníbal que hacemos una conversación y yo quiero empezar preguntándole ¿por qué decide que su trabajo, su producción intelectual, que sus investigaciones, que sus reflexiones terminen siendo un libro? Porque hay gente que hace trabajo académico, de enseñar, pero no hace el esfuerzo que es endemoniado para quien ha estado en la academia, escribir un libro, editarlo, responsabilizarse de que esto, de la edición, de la publicación y de lo que todo eso lo que implica. ¿Por qué asume esa tarea tan encomiable y consistentemente? Bien, esto se origina cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho. El decano de aquel entonces, no sé por qué extraña circunstancia, fue tan severo con los alumnos que todos se fueron a graduar a provincias. Tenían que hacer una tesis y él lo desaprobaba 1, 2 y 3 veces. Yo que venía de provincias, dije, no me puedo regresar a provincias para hacer mi tesis. Entonces me forcé. Demoró tanto la tesis que en el intermedio me casé con Carmen, que está acá presente. Y entonces tuve que hacer un trabajo tan enrevesado y tuve 3 asesores de tesis. El primero nunca me dijo, me dio una pauta, me dijo, sigue adelante nomás, sigue adelante. Y al final, un buen día, en la maletera de un carro, fugó del país. Ah, A los pocos años vino y fue presidente. claro. El siguiente asesor, un distinguido hombre de banco, era gerente central del Banco Central de Reserva, me asesoró, me daba pautas y de buenas a primeras también salió del país y me dejó con la tesis. Ah, Con el tiempo llegó a ser ministro de Economía. ajá. Y posteriormente, cuando fue presidente y dueño de un banco en California, tuvo la fineza en la República de Guatemala
de asistir a una de mis conferencias y soplarse toda la conferencia siendo el asesor del gobierno de Guatemala. Y finalmente tuve el último asesor, que era una promoción antes que la mía y que era gerente del Banco Industrial y que también me dijo, sigue adelante con todo lo que has hecho. Así es que tuve que vérmela sola y terminé mi tesis. Posteriormente ya esa tesis se convirtió en un libro porque yo viajé a Brasil como funcionario internacional. Ese libro ganó un premio otorgado por los abogados de toda América y me entusiasmé tanto que dije, voy a ganar el segundo premio. Ajá. Ya no vinieron otros. Y así, poco a poco, fui investigando. O sea, pero debo de mencionar esto un poco para poder contar las anécdotas que tú finalmente estás abriendo el paso, que yo un día invité o fui a conversar con nuestro más insigne escritor y me dijo, invitándolo a un congreso, y me dice, no voy a ir, no puedo ir. Y le digo, ¿y por qué no puedes ir? Es que yo escribo. Le digo, pero si escribes, ¿puedes ir? No, me dijo, yo escribo. Y entonces tengo un horario de trabajo. Pero, ¿y quién es tu jefe? Me dijo, no. Yo mismo. Entonces, viendo mi atrevimiento, tendría 25 años en aquella época, o 26 años, me dijo, vente a conversar conmigo el sábado. Y fui, y me dijo, yo trabajo. Sí, pero ¿a dónde? Me dijo, escribo. Y escribo de 8 de la mañana a 12 del día. Paro, almuerzo, hago un descanso, y a las 3:03 empiezo y salgo a las 7. Ese es mi horario y ese es mi método. Y le agradecí ese método en uno de mis libros que tú tuviste la fineza, Clara Elvira, de comentarlo en esa tarea que has hecho por crear una cultura del libro. Le dediqué el libro a él y le digo, él me enseñó a escribir. Gracias. ¿Y cómo es la disciplina? Porque si el señor a quien alude que se ganó el Nobel escribe con esa y sigue a estas alturas del partido teniendo esa disciplina, ¿cómo es la disciplina para hacer esto que es investigación, que no es sentarse a inspirarse, que es muy encomiable y muy valioso, pero que es diferente a hacer investigación y hacer este tipo de libros académicos? Yo escribo 2 horas diarias, todos los días, excepto el domingo, que hago 6 horas diarias. Y una de lo que yo te agradezco, Víctor, lo que has mencionado, no lo quería decirlo porque es una cuestión sentimental que me sale del fondo del alma, escribir siempre citando fuentes a autores peruanos. Este libro, por ejemplo, que se ha mencionado, es cierto lo que dices, no hay bibliografía en español. Toda la bibliografía está en inglés, porque el nuevo sistema está ahí, mi querido amigo Didier, y permíteme interrumpir, porque está Didier, un gran amigo, con quien no he hablado estos momentos, pero nos comunicamos en medio de la pandemia. Cariños por casa, mi querido Didier, y te dejo acá con Clara Elvira, que está conduciendo esta presentación. Gracias. Doctor Didier, no sé si nos había escuchado, ya habíamos presentado su currículum, su hoja de vida, así que si me está escuchando y tiene su micro abierto, le cedo la palabra. Muchas gracias. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a los buenos, excelentes amigos peruanos, comenzando por nuestro querido amigo Aníbal y su esposa, naturalmente. Y todos ustedes. Yo siento a Perú como un país que ha dado a la región mucho y seguramente va dando mucho, va a seguir dando mucho. Y desde este pequeño país al que yo pertenezco, sentimos una gran admiración por toda esa historia tan rica que tienen ustedes, precolombina, y que nosotros no tenemos, y que por lo tanto hace que, gozando de la anfitrionía de nuestro querido amigo Aníbal, hemos disfrutado en su momento con creces.
Bueno, usted dirá en qué momento. Yo no he escuchado a los anteriores expositores y por lo tanto esta es una desventaja más que nada para mí, no para ellos, que ellos ya se han expresado, pero también de alguna manera puede ser para ellos, porque sin quererlo yo puedo entrar a repetir conceptos que aquí ya se han expuesto. Usted me dirá cuándo es el momento en que yo puedo usar del micrófono para exponer algunas ideas o reflexiones que puedan de alguna manera ayudar a esta sesión. En este momento, doctor Didier, tiene la palabra. ¿Cuánto tiempo hemos hablado? Más o menos de unos 5 minutos, 7 minutos, pero usted... Yo he visto lo exiguo del tiempo y trataré de ser lo más respetuoso posible de ello. En primer lugar, yo debo decir que yo soy un profesor de Derecho Internacional Privado, no soy un especialista en comercio internacional. Sí tengo naturalmente con esta área de la economía internacional los vínculos que me ha dado la propia función, tanto privada como pública, y naturalmente no he sido ajeno a muchos de los problemas que Aníbal ha agrupado bajo ese título tan sugestivo y sugerente de patología del comercio internacional. Quiere decir que él ya hizo un diagnóstico, hay una patología. Yo naturalmente, como no soy un experto en el diagnóstico de ese tema, porque no lo conozco con la profundidad con que Aníbal lo ha vivido durante decenas de años, voy a ser un tanto modesto en mi apreciación y voy a necesariamente a volcarla desde mi visión, que es la visión, reitero, de alguien que pertenece a una rama del derecho internacional que también hemos cultivado junto con Aníbal, que es el derecho internacional privado, y también desde la visión de alguien que ha tenido en algún momento, por error de quienes me eligieron canciller de la República. Pero en definitiva, ¿qué quiero señalar? Quiero señalar que el tema del comercio internacional, bien digo, llega al derecho internacional. Necesariamente llega en los estados, llega en las organizaciones internacionales, llega en las corporaciones, en las empresas, en los agentes económicos, y llega, por supuesto, también en el viejo y clásico problema del derecho internacional privado, que es la selección de la ley aplicable a toda esa irritación patológica de la que el amigo Aníbal nos ilustra con propiedad. Es decir, el derecho internacional puede tardar en llegar a esa área de las relaciones internacionales privadas, que es el comercio, pero llega finalmente. Y no es casualidad que las últimas leyes generales de derecho internacional privado nacionales de fuente interna, como la nuestra, por ejemplo, del año 2000, que es el 2020, que la cito por ser, creo, la más reciente de la región, no por mérito, sino por reciente. Esa ley ha previsto precisamente, entre otras cosas, el reconocimiento como fuente de los usos ampliamente conocidos y regularmente observados en el tráfico internacional. Es decir, hay acá una bendición jurídica de ciertas figuras del comercio internacional que normalmente se agrupan bajo esa denominación generosa de usos del comercio internacional. Yo, por supuesto, sé lo que es, o creo saber lo que es un impuesto disfrazado de tasa. También sé que un obstáculo al comercio, y lo viví siendo secretario general de ANADI, se vestía muchas veces de preferencia arancelaria, y era una preferencia no precisamente arancelaria, sino no arancelaria. Quiere decir que no entraba dentro del Tratado del 80. También sé que el dumping utilizado por algún país vecino, el Uruguay es un país exportador neto de agricultura, nuestro país produce leche y exporta leche en polvo. En el Uruguay la leche en polvo la utilizan solo
las Fuerzas Armadas, porque obviamente es un producto que para nosotros, sustituido por producto perecedero, que es la ley natural, no nos lleva a ser adquirentes normales. Bueno, hemos tenido que precisar que ahí no había dumping, que el precio que se le daba a la leche en polvo al interno del Uruguay para las Fuerzas Armadas no era un dumping respecto de la producción. ¿Y cómo se resolvió? Por una de las vías que sugiere Aníbal, que fue la negociación. No hubo un juez que le diera la razón al Estado A o al Estado B. Lo que hubo fue una negociación encabezada por el discente y algunos otros y técnicos que me asistían en la materia, junto con el equipo de gobierno y técnico del país de que se trataba, logramos un entendimiento. Algo parecido pasó con el arroz, con los amigos peruanos. Años atrás, siendo yo canciller, lo recuerdo muy bien, una negociación muy dura en que era Alan Wagner el ministro de Relaciones Exteriores. Y recuerdo muy bien que había temas que eran de carácter arancelario y otros que eran temas que estaban vinculados a la protección de la producción nacional. Es decir, el tema lo viví desde dentro, no desde la perspectiva del analista clínico, que es en este caso Aníbal, sino lo viví desde el punto de vista de la acción, de la gestión de gobierno. Pero ahora paso o me devuelvo a la condición natural, que era de ser un presunto experto en derecho internacional privado. ¿Qué tiene que ver el derecho internacional privado con esto? Y los contratos comerciales internacionales, nada menos. Y cómo se confeccionaron, cómo se alcanzaron, cómo se estipularon, cómo se acordó la solución de conflictos, qué ley se le va a aplicar a la solución de un conflicto cuando hay una salvaguarda, por ejemplo, que no es válida, o cuando hay una protección que no condice con las normas internacionales de la OMC u otras. Es decir, va a haber un momento en que probablemente ya la negociación fracase o no prospere y haya que llegar a la instancia judicial o arbitral. Y en ese caso, evidentemente, la autoridad llamada a intervenir tendrá que tener, primero, competencia, tendrá que ser competente, tendrá que tener jurisdicción para conocer del asunto y tendrá que aplicar un derecho. ¿Qué derecho? El derecho que corresponde al contrato de que se trata, sea una compraventa de servicios, de bienes o de conocimiento. Yo estoy trabajando ahora en el tema de los contratos tecnológicos, los contratos electrónicos, como parte de la economía del conocimiento. Hay una economía del conocimiento. En un determinado momento hubo una economía de la industria, una economía del agro, una economía de los servicios. Hoy hay una economía que tiene que ver con el mundo electrónico. Mundo electrónico que ya nos habla de una inteligencia artificial, a la que solo le faltaría el tema de la sensibilidad. Espero que no el del buen gusto, porque ese tema creo que debe mantenerse en vigor. Por tanto, cuando me asomo a ese tema, digo, bueno, complementemos un libro muy largo para leer en pantalla. Quien habla ya pertenece a los old age, entonces la capacidad de leer en pantalla se va agotando. Por eso espero ansioso la publicación en papel, como generosamente siempre ha sucedido con Aníbal, que me ha mandado siempre sus libros, con una generosidad que yo he reconocido públicamente más de una vez. Pero quiero decir, y quiero concluir, nadie me levanta la mano para decir, pare, si alguien lo hace, lo tomaré con mucho gusto como una advertencia. Pero en definitiva, ¿qué quiero señalar? Que si bien es cierto, el comercio internacional es una especialidad, no es una especialidad totalmente autónoma. Requiere de regulaciones que no nacen de él mismo, que nacen de otras fuentes, sea de los estados, sea de las organizaciones internacionales, sea incluso de las propias corporaciones que intervienen dentro de los límites de la autonomía de la voluntad, sujeta a las normas de policía o normas superiores de carácter interno y al orden público internacional, que son conceptos que no pueden ser obviados por quienes participan en el comercio, sea interno o internacional. Es decir, que
¿Qué procuro con este pequeño comentario o este breve comentario? Procuro señalar que el trabajo de Aníbal, denodado y yo diría de antigua data, con una fortísima aplicación al tema, no es un trabajo en solitario, es un trabajo que complementa otros trabajos de otras áreas. Y yo leía en estos días, porque no me gusta participar en un tipo de reunión como esta sin tomar en cuenta ciertos contextos, y miraba que la globalización es el estado actual de la sociedad internacional, con serias dificultades a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, o serias dificultades. Las estrategias globales van cambiando, hay estrategias globales que hoy se están modificando, y entonces ya se está hablando de un nuevo orden económico internacional, aquel en que trabajó Aníbal muchos años, el OEI, que detectó un producto de Naciones Unidas temprano, pero que no cuajó todo lo que de él se esperaba. Estamos en un tiempo de ruptura, como dice Hoffman, es un tiempo de ruptura, es posible que sea un tiempo de ruptura, pero con trabajos alineados en la forma en que lo ha hecho Aníbal, buscando siempre tomar en cuenta el efecto socioeconómico, no solo el efecto puramente, yo diría, vinculado al lucro o a la ganancia, que es legítima para toda sociedad capitalista. Seguramente Aníbal, por más que su fuero íntimo lo lleve a intentar cambiar la sociedad en que vive, como a muchos de quienes piensan como él, que son por cierto muchos, tiene que reconocer que la sociedad ha adquirido, desde la paz de Westfalia hasta el presente, varios activos de los cuales le cuesta desprenderse a riesgo de caer en quiebra. Esta sociedad lo que debe de hacer, a mi juicio, en mi modesta opinión, es morigerar los efectos patológicos de esa sociedad para evitar que aquellas figuras que los comerciantes han adoptado como su código de conducta efectivamente se cumpla. Ese es quizá el mandato. ¿El mandato de dónde va a venir? Va a venir de las regulaciones. No habrá la medicina de esa patología sin regulaciones. Y las regulaciones, cuidado, tanto Perú como Uruguay pertenecemos a sendos organismos regionales. La CAN, en el caso de Perú, con esa hermosa sede que tiene, el Uruguay con su hermosa sede del Mercosur, pero ambos con muy hermosa sede, pero con poca incidencia en la realidad del mundo regional. Termino con esto, agradezco la posibilidad que se me ha dado, me excuso por mi llegada tarde, tenía otro compromiso, salí de él raudamente manejando por la Rambla, que bien conoce Aníbal, y llegué aquí a mi domicilio. Así que les agradezco mucho, les pido perdón por haberme incorporado tarde, por haber ignorado por ausencia los aportes que cada uno de ustedes han hecho, y como en el fútbol, siempre hay revancha. En algún momento estaremos desde el principio. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias, doctor Didier. Espero que esté ya el courier vía Uruguay con el libro, porque eso hay que hacer con los amigos, además. Doctor Aníbal, vamos cerrando, pero quiero preguntarle por un tema que me parece muy interesante de su producción y que tiene que ver con los casos, ¿no? Porque en el libro hay el pisco, la popelina, que a mí me trasladó a un tiempo en mi infancia, se usaba la popelina, pero acá yo no había oído lo de la popelina, el caso de Goulart que habla el doctor Víctor. ¿Cómo decidió que los casos y que la cosa, el esfuerzo de que fuera didáctico el libro, de que permitiera que se hicieran ejercicios de casos en las universidades, en los centros de estudio de comercio exterior? Bien, todo el sistema del comercio internacional, el actual, el libro, fue hecho de la cultura anglosajona, bajo un sistema jurídico distinto que el nuestro, que es el common law. Estados Unidos e Inglaterra se prepararon durante medio siglo para este momento. Y aquí quiero resaltar un aspecto
que determina por qué los países son grandes. Los países son grandes porque le apuestan al sistema educativo. Y esto me duele en el alma porque en nuestro país ya hemos tocado fondo. No vamos a tocar fondo, ya hemos tocado fondo. Yo diría el sistema educativo en el Perú, desde hace 20 años y en estos últimos meses, por no decir días, ha llegado al nivel del basurero. Y eso me duele porque Estados Unidos en el año 1945, perdón, antes del 45, cuando hicieron las reuniones en New Hampshire, los acuerdos de Bretton Woods, fue una reunión destinada para dividir el mundo desde el punto de vista económico. Se creó el sistema económico. Y ahí se propuso, más tarde, la conferencia de La Habana. Y en La Habana, en el año 1947, meses después, casi con los sillones calientes, porque había estado antes la mafia, llegaron los líderes de los países desarrollados en el 47 y entonces decidieron crear lo que crearon, el Fondo Monetario Internacional para regular las balanzas de pagos, decidieron crear el Banco Mundial para regular el financiamiento mundial y decidieron crear la OMC, que en ese momento se llamaba la Organización Internacional del Comercio. Es decir, manejo de la economía y manejo del comercio. Y entonces se creó la Organización Internacional del Comercio. Y el único país que se opuso fue los Estados Unidos de América. Y se opuso con razón, porque cada estado tiene que ver el bienestar de su población, no de los otros. Es egoísta decirlo, pero así es. Y Estados Unidos dijo, no, porque no estoy preparado. ¿No? Evidentemente Estados Unidos tenía una industria que era una industria de guerra. Y ahora necesitamos tener una industria para el bienestar. Sus fábricas tendrían que cambiarse los sistemas. Y entonces Estados Unidos dijo, no. Y aquí se da una relación importantísima que llamo yo el triángulo perfecto. La unión del Estado, la empresa privada y la universidad. Y durante 50 años, desde el 47 hasta el año 1994, los Estados Unidos se negó a crear la Organización Internacional del Comercio y cuando ya estuvo preparado, propuso lo que hoy día la OMC. Esa es la grandeza de un país. Yo cuando señalaba a Víctor, usted señalaba muchas fuentes nacionales, efectivamente, yo me esforzaba por resaltar los pocos trabajos que se han hecho, tanto que incluso de los trabajos nacionales, yo cito tesis universitarias, que por cierto hoy día están de moda, porque no existen, ¿no? Entonces, yo buscaba trabajos y encontraba tesis, muchas tesis eran de gente que había conocido y otras que no, y ahí los menciono. Y luego busqué otras personas por la experiencia y entonces me choqué con un artículo de Jorge Pesquera escrito en El Comercio y otro que le respondía y eso traté de convertirlo y esto lo convirtió en un caso. Un caso para discutirlo, porque justamente eso es también la democracia deliberativa, conversar, dialogar, con el absoluto respeto, pero dialogar. Y yo me precio que esto también haya ocurrido acá, ¿no? Así es que esa fue la razón que me llevó, porque yo no encontraba aquí ni trabajos nacionales, ni trabajos latinoamericanos, y entonces tuve que viajar a Estados Unidos, a Boston, y tuve la oportunidad de conversar con una extraordinaria profesora, Sonia Roland, que en ese momento era decana de la Facultad de Derecho de la Northeastern University, y conversamos, o sea que mis fuentes directas aquí en el Perú no la encontraba. Y de hecho también la literatura, tú que eres periodista y has estado luchando mucho por la cultura del libro, se resalta mucho la poesía, las novelas, los cuentos, los ensayos, tal vez porque nuestra realidad es tan dura que hay que creer en la fantasía, pero no de estos libros, ¿no? De estos libros ninguna sola nota aparecerá. Entonces es una lucha solitaria, ¿no? Al fin y al cabo el trabajo de todo escritor es solitario y uno le roba tiempo a los hijos porque no los ve crecer por investigarlos y por esa razón
es que el libro lo dediqué a mis nietos, porque ellos me dieron la eternidad, Qué lindo. ¿no? Porque lo que yo reflejo, como bien señala Marisol, es dos aspectos que yo quiero resaltar en estos momentos, ¿no? Que lo hemos perdido con la pandemia. Hemos perdido el concepto de cooperación y el concepto de solidaridad. Y solidaridad no es que yo te quiera ayudar. Solidaridad es hacer tu causa mi causa. Eso es solidaridad. Y esa es la otra tragedia que tenemos en el país, ¿no? El país ha llegado a extremismos salvajes. Lo he comprobado ante la pandemia. Y después de la pandemia, todos, que felizmente hemos pasado la pandemia, los que hemos sobrevivido, todos hoy día nos creemos Dios, porque no nos ha hecho nada la pandemia. Y el sentirnos Dios nos ha convertido en soberbios. Yo no admito un concepto tuyo distinto del mío. Y ese extremismo es lo que está viviendo el comercio internacional. La cooperación no existe. Lo hemos visto con el caso de las vacunas, ¿no? El caso de la vacuna es un ejemplo interesante de cómo la solidaridad y esa relación de la empresa, la ciencia y la universidad y los ciudadanos que se ofrecieron de cobayas para probar las vacunas, nos crearon una vacuna que nos ha liberado por lo menos hasta ahora de la pandemia. Así que fue un trabajo de cooperación. Sin embargo, en ese sentido de cooperación, porque la gente se olvida de que así como los grandes laboratorios trabajaron con la vacuna, muchos ciudadanos lo hicieron anónimamente, ofreciendo su hombro como ensayo. Pero así como se creó la vacuna, hoy se crea esa figura tan sorprendente de que los que primero se vacunaron fueron los países desarrollados. Y nosotros, como buenos sudacas, tuvimos que esperar con paciencia. Esa es una circunstancia terrible que lleva hoy día a que la Organización Mundial de la Salud, que nadie se preocupaba por ella, absolutamente nadie, solo los laboratorios, solo los grandes laboratorios se preocupaban de la Organización Mundial de la Salud, pero los ciudadanos no tenían ninguna participación y los estados tampoco. Y por supuesto el Perú no, porque el Perú con esta formación académica tan endeble, no en día endeble, sino inexistente, no genera profesionales. Entonces hoy día la Organización Mundial de la Salud debiera tener participación de los ciudadanos, porque la Organización Mundial de la Salud está propugnando la desaparición de la soberanía tradicional. Hoy día, un profesor americano que se llama igualito que Michael Jackson, John M. Jackson, escribió un libro interesante para que vean que las críticas al sistema no nacen de acá, de América Latina, y menos del Perú, porque no tenemos una clase intelectual. Aquí nadie piensa, nadie escribe, las investigaciones se han dejado a un lado, hoy día hay bachillerato automático, es decir, la investigación es una ruindad. Entonces, ellos mismos nos enseñan, nosotros, John M. Jackson, un libro interesante, no ha sido traducido al inglés todavía hasta ahora, habla de la conveniencia de una soberanía, él le llama la soberanía económica, por la cual los organismos multilaterales establezcan normas que acaten todos los estados sin excepción. Algo de eso se ha querido hacer en la Organización Mundial del Comercio, pero en la Organización Mundial de la Salud y nadie ha salido, o sea, la crítica viene del propio sistema liberal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el hombre, en cualquier sistema jurídico, el hombre, como dicen mis amigos los psicoanalistas, no está ningún presente, ningún amigo psicoanalista, bueno, sí está mi primo psicoanalista aquí presente, tenemos un problema de una ambivalencia dicotómica, ¿no? Somos, como dicen los poetas, el santo o el virtuoso tiene rasgos de maldad y el malvado tiene largos rasgos de virtud. Y entonces, en medio de ese dilema, hacen su propia crítica. Ese es un extraordinario libro de John M. Jackson, donde él habla ya sobre la soberanía y dice, bueno, los otros países tienen otra respuesta ahí. Así es que yo quiero resaltar esas cosas del peligro del sistema del comercio internacional. No es que sea malo el sistema del comercio internacional. El sistema internacional tiene tres elementos fundamentales. Uno, el intercambio. Otro, el poder.
y un tercero que es la moneda. Hoy día se mencionó, Jorge mencionó la moneda del yuan. Efectivamente, el comercio internacional se juega con una gran dosis política. Y cuando nuestro país dice, oye, no hay que politizar. Digo, por Dios, pero en la vida todo es política. Todo es política. La decisión que tomamos de hacer esta presentación en el colegio fue una decisión, en consecuencia, una decisión política. Porque yo quise hacerlo en el colegio, porque como bien señala Marisol, hay una vinculación entre la fe necesaria en el comercio internacional y lo que hacemos los notarios todos los días. Formular la fe, defender la fe, ¿no? Y una de las causas de los conflictos que vive el Perú, como dice, ya lo decía un gran escritor inglés en el siglo XVI, son 3 razones de la causa de los conflictos. Una de ellas es la competencia. La segunda es la desconfianza. Y la tercera es la gloria, que traducido en realidad es la vanidad, el honor. Entonces los conflictos es porque la gente quiere competir, ¿no? Acá hay un empresario, entonces tú competes, hay que competir. Y hubo una universidad que tenía un tigre acá y decía, nuestra universidad propicia la competencia, que se coma al otro. Y ponía una imagen de un tigre. John Nash, nuevamente otro escritor norteamericano, critica el propio sistema y dice, la competencia lo único que ha generado en el mundo son muertos. Y me pareció interesante el pensamiento de John Nash, premio Nobel de Economía, que diga eso. Porque la competencia efectivamente genera muertos. Porque yo quiero ganar más que mi colega Marisol, entonces, ¿qué hago? Pongo zancadillas. Pero sin embargo, en el sistema latino tenemos una virtud que seguir y que no hemos frecuentado, que es la perfección. Si predicáramos la perfección para ser yo el mejor notario del mundo, no competiría con Marisol. Yo solito tengo que hacer porque si no, no puedo lograr la perfección. Entonces, la competencia debía enfrentarse a la perfección. Como hoy día todo el mundo habla del PBI, dice, hay que crecer el PBI, hay que crecer. Los ecologistas dicen, oye, ¿por qué tiene que crecer el PBI? ¿El PBI qué significa? Más productos, más bienes, más servicios, o sea, más cosas a veces inútiles. Y por supuesto, Naciones Unidas se esfuerza, donde Naciones Unidas evidentemente hoy día está lleno de lo que aquí la gente maledicente dice, caviares, ¿no? Que es una manera de denigrar a un profesional en un país de analfabetos donde nadie investiga, nadie hace tesis, ¿no? Y las que hace las copia. Entonces, en un país así, las personas que hacen un trabajo de investigación, estos son denigrados. ¿Y qué les dicen? Caviares. Yo el otro día me puse a pensar qué cosa es un caviar. Hombre, mi universidad, Víctor, es una gran productora de caviares. Porque el caviar es la persona que investiga, profundiza, ¿no? Que probablemente te pase de la poesía a la filosofía y a un libro técnico, de un rato para otro. Sin embargo, no niega un buen vino y un buen queso. Claro. Y por último, después se sensibiliza y va a las zonas marginales en silencio a hacer la labor, como lo está haciendo Marisol, de a los presos que son los olvidados. Pero eso no le impide a ella tomarse un buen trago o un buen queso. O 2. Pero esos son caviares, pues. Y yo he vivido, para felicidad mía, y más grave todavía cuando le dicen terroristas, ¿no? Yo he vivido para felicidad mía en un centro, uno de los más grandes que ha creado el gobierno de Brasil, que es la Fundación Getúlio Vargas. Habían 200 caviares ahí. Mis colegas eran investigadores. Y yo tenía un colega que se perdía una vez al mes, se perdía todo el día. Y todos preguntaban, ¿y dónde se va? Este es que se pierde. Al frente estaba el centro empresarial, donde estaban las grandes empresas brasileñas. Resulta que se iba con un empresario una vez al mes, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, se iban buscando en los mercados,
en las favelas, la gente más pobre, porque decían, tú tienes que ayudar al más pobre de manera directa. Y se gastaban todo su sueldo. Y eran unos zafados. Al día siguiente nos invitaban a tomar unos chopiños, cerveza, y tomaban 1, y 2, y 3, y 4, y disfrutaban de la comida. Y ese era un típico caviar. Claro. El tipo que tiene sensibilidad social, que tiene ideas progresistas, que ama al país. Estamos hablando de comercio internacional. Yo no puedo hablar de comercio internacional si no amo al país, y le agradezco a Víctor que haya mencionado el aspecto sentimental. Uno no puede abrir su casa al mundo exterior si antes no está orgulloso de su propia casa. Ese lenguaje tan manido de, en este país, oye, ¿cuál este? Es tu país, ¿no? Y ese es un esfuerzo querer primero a tu país, y por eso este aporte dije, me ha costado mucho trabajo, porque hasta la Universidad Católica tuve que hablar con el rector para sacar el libro, porque decía, no, muy grande el libro, muy pesado, la gente no lee esas cosas. Y yo insistía creyendo, y fue en Medellín quienes me invitaron a hacer el libro sobre el dumping y subsidios. Y quienes, igual que Víctor, dice, yo no lo conocía, usted lo conocía por sus libros. Hoy le digo, bueno, espero que ahora presencialmente no te arrepientas. Bueno, y ellos me invitaron a editar un libro que lo hice en una edición de lujo, la Universidad de Medellín. Así es que este libro, que como le digo, lo dedico a mis 4 nietos que encuentran un país o un mundo más justo, más equilibrado, y donde todos estemos incluidos y no haya discriminación. Gracias. Muchas gracias.